Muy bien, vamos a continuar con nuestra parte del repaso. Ahora vamos a ver rápidamente lo que es la notación científica. La notación científica nos va a proporcionar un método abreviado para expresar números o muy pequeños o muy grandes. Por ejemplo, punto 0,00001, aquí contando 9 ceros, en lugar de escribir toda esta cantidad, podemos escribir 10 a la menos 9. Aquí punto 0001, 6 ceros lo podemos escribir como 10 a la menos 6, punto 001 por 10 a la menos 3. Entonces, si nos fijamos, el menos 3 nos va a indicar cuántas veces se ha movido el punto, es decir, 1, 2 y 3. Aquí en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1 lo expresamos como 10 a la 0. Ahora el caso contrario. El menos lo utilizamos con decimales. Y los positivos lo utilizamos con números que no tiene decimal. Por ejemplo, 1000 lo podemos escribir como 10 a la 3, 1.000.000, 10 a la 6 y 1 con 9 ceros como 10 a la 9. Entonces es una forma abreviada de escribir este tipo de números. Por ejemplo, si tenemos 93 y 6 ceros, nos conviene expresar esta cantidad solo con un número después del punto. Entonces, si contamos cuántos lugares tenemos que recorrer, nos quedarían los 6 ceros más este 3. Nos quedaría 9.3, 9.30 por 10 a la 7. Recuerden lo que había comentado sobre las cifras significativas, que se recomienda trabajar con 3 cifras significativas. Ahora, por el lado contrario, tenemos 0.00457. Esto lo podemos escribir recorriendo nuestro punto hacia la derecha. Nos quedaría 1, 2, 3. Entonces, estos 3 lugares que se han recorrido serían el 10 a la menos 3, de tal manera que nos quedaría 4.57 por 10 a la menos 3 metros. Ahora, otro ejemplo, supongamos esta operación, este cálculo de velocidad, 876 metros sobre punto 0037 segundos. Entonces, esto lo podemos expresar en notación científica de igual manera. Aquí recorremos 2 lugares el punto, nos quedaría 8.76 por 10 a la 2 metros. Y abajo recorreríamos 3 lugares nuestro punto, quedándonos 3.7 por 10 a la menos 3 segundos. Esto nos va a servir para hacer de manera más fácil las operaciones. Si recuerdan, este 10 a la menos 3 lo puedo pasar arriba como 10 a la 3. Y cuando tenemos esta multiplicación de exponentes, recuerden que se suma. Entonces sería 2 más 3, nos queda el 10 a la 5. Y bueno, haciendo esta división en la calculadora nos sale 3.24. Igual si gustan comprobar que este sí sea el resultado por cualquier cosa. Ahora, viendo un poco de la parte de geometría, hay que recordar que los ángulos se miden en términos de grados, que va de 0 a 360 grados, que vendría siendo el círculo completo. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que vamos a iniciar nuestro ángulo del eje positivo de las X en sentido contrario a las manecillas del reloj, y que cada uno de estos pedacitos del círculo van a ser nuestros cuadrantes. El primer cuadrante va de 0 a 90, el segundo cuadrante de 90 a 80, tercer cuadrante 180 a 270 y nuestro cuarto cuadrante de 270 a 360. También hay que recordar lo que son las líneas. La línea perpendicular es la línea que forma un ángulo de 90 grados y matemáticamente la expresamos así: AB, es decir, nuestra línea AB, este pequeño símbolo significa que es perpendicular a CD. Por otro lado, también tenemos las líneas paralelas, que son líneas que no se tocan,
y lo escribimos de AB, dos líneas paralelas representando esta propiedad de CD. Entonces, cuando dos líneas rectas se intersecan, forman ángulos opuestos iguales. Esta parte tiene que ver con los ángulos para encontrar. Por ejemplo, estas dos líneas rectas chocan en un punto. Esto quiere decir que este ángulo B va a ser igual a este ángulo B de acá abajo, y este ángulo A va a ser igual a este ángulo A primado. Otro ejemplo, cuando una línea recta interseca dos líneas paralelas, los ángulos internos alternos van a ser iguales. Tenemos estas dos líneas paralelas, las amarillas, y vamos a tener una línea recta que va a pasar por ellas dos. Entonces, este ángulo A va a ser igual al ángulo A', y este ángulo B' va a ser igual al ángulo B del lado contrario. Otra cosa que es importante recordar es que para todo triángulo la suma de los ángulos internos es 180. Entonces, siempre que trabajemos con cualquier triángulo, su suma es 180. Pero para el caso del triángulo recto, de igual manera suma 180, pero hay que acordarnos que ya tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, los ángulos que sobran, A y B, nos tienen que dar esos 90 que nos faltan para llegar al 180. Con frecuencia, los ángulos los podemos representar con las letras griegas, ya sea alfa, beta, gamma, delta, teta, phi. Pero es más común utilizar teta y en algunos casos phi. Entonces, estos son los dos nombres de los ángulos con los que más vamos a trabajar. También es importante recordar pues el teorema de Pitágoras, el cual solo puede ser utilizado en triángulos rectos, es decir, que tengan nuestro ángulo de 90 grados, y nos dice que el cuadrado de la hipotenusa recuerden que es el lado más largo, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, de x y de y. Expresado de manera algebraica nos quedaría r cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, como nos interesa el valor de r, recuerden que el inverso del cuadrado es la raíz. Entonces, si le sacamos raíz a un lado, también del otro lado tenemos que sacar raíz porque es necesario mantener esa igualdad. Entonces, recordando las identidades trigonométricas, tenemos tres que son las principales, lo que es el seno, coseno y tangente. Entonces, el seno de un triángulo recto va a ser igual al cateto opuesto al ángulo. Si tomamos que el ángulo sea este, el cateto opuesto sería este. Y el seno de teta sería el opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa, recordando siempre que es el lado más largo. Ahora, el valor de coseno va a ser la longitud del lado adyacente sobre la hipotenusa. Lado adyacente se refiere al lado que está al lado del ángulo que elijas. Si eligiéramos el ángulo de acá arriba, estos dos nombres cambiarían de lugar. Y por último, la tangente es igual a la razón del lado opuesto sobre el lado adyacente del ángulo. Y estas son algunas de las herramientas que es importante recordar porque nos van a ayudar a realizar nuestros ejercicios. Entonces, a manera de repaso, esto sería todo y nos vemos, chicos.